Imagina que hace miles de años eras un comerciante de seda en China. Algunos de tus clientes no tenían suficientes monedas para pagar y otros preferían dejarte más monedas de lo necesario para su próxima compra. Pero tú tenías que saber con claridad a quienes les debías monedas y quienes te debían a ti. ¿Qué tipo de números habrías utilizado o qué habrías hecho para diferenciar lo que tenías de lo que debías? Es posible que el inicio de la historia de los números negativos haya sido semejante a esta. En las diversas culturas, los comerciantes encontraron diferentes maneras de representar las deudas en cálculos financieros. Los chinos representaban los números con un sistema de varillas horizontales y verticales que empleaban para contar. Para representar un número negativo, colocaban encima otra vara en diagonal. Con el paso del tiempo, los matemáticos encontraron números negativos en circunstancias distintas al cálculo de deudas, por ejemplo, al resolver ecuaciones. Como no sabían bien a bien cómo interpretar que el resultado fuera un número negativo, decidieron que no debían tomarse en cuenta y los llamaron números falsos. Aún así, en el siglo XVI, el matemático alemán Max Stiefel escribió un libro de aritmética donde propuso poner un signo de menos antes del número para indicar que era negativo. No obstante, poco a poco, los números negativos fueron aceptados y dejaron de considerarse como absurdos. A veces no podían interpretarlo. En otras ocasiones representaban deudas y también podían llegar a ser un movimiento descendente y no ascendente, pero su aritmética funcionaba muy bien. Finalmente, fue el matemático suizo Leonhard Euler, 1707 a 1783, quien dio credibilidad a los números negativos. En su obra Elementos del álgebra explica cómo sumar y multiplicar números negativos y qué es el conjunto de números que hoy se conoce como números enteros. Como podemos considerar los números negativos como deudas porque los números positivos representan posesiones reales, podemos decir que los números negativos son menos que nada. Ahora, obtenemos los números positivos añadiendo 1 a 0, esto es, a nada, y continuando siempre así para incrementar desde la unidad. Este es el origen de la serie de números llamados naturales, siendo los siguientes los términos principales de la serie. 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. Y así hasta el infinito. Pero, si es en lugar de seguir esta numeración con adiciones sucesivas la continuamos en la dirección opuesta al sustraer la unidad perpetuamente, tendremos la serie de números negativos. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Y así hasta el infinito. Pequeñas pero grandiosas, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Las podemos encontrar casi en todos lados y parecen de lo más común, pero las hormigas son extraordinarias. Son insectos sociales que viven en colonias, siempre se ayudan entre sí y son las más trabajadoras del reino animal. En una colonia, las hembras y los machos reproductores únicas hormigas con alas, realizan el llamado vuelo nupcial. Posteriormente, una de estas hembras, que se convertirá en reina, se deshará de sus alas y buscará un lugar para construir un nido y poner sus huevos. Puede ser a nivel de suelo, para crear un hormiguero, en un árbol o bajo tierra. Luego, tendrá la primera generación de hormigas obreras, a quienes cuidará y dará de comer. Cuando se vuelvan adultas, las obreras se encargarán de buscar alimento, agrandar el nido y cuidar a las siguientes generaciones que la reina produzca. Entre ellas habrá más obreras, soldados, que defenderán a la colonia de posibles peligros, y nuevas hembras y machos reproductores que, cuando crezcan, harán también vuelos nupciales. Las hijas reinas, entonces, partirán para crear colonias nuevas. Existen aproximadamente 15.000 especies de hormigas en el mundo. Las más comunes de México son las de fuego, la argentina, la faraona, la carpintera y la de pavimento. Las hormigas poseen características asombrosas y también se conocen curiosidades de ellas. Pueden cargar 50 veces su peso con sus fuertes mandíbulas. Es como si una persona adulta soportara 3.500 kilos. No tienen pulmones. Respiran a través de pequeños orificios corporales. Tienen pelo en todo el cuerpo, el cual les sirve para regular el calor, sentir su entorno, captar vibraciones y ayudar a sus patas para no resbalarse al caminar. Cada colonia tiene un olor específico que las ayuda a reconocerse como miembros. Para comunicarse, hacen ruido con las mandíbulas, producen sustancias a través del cuerpo que huelen con las antenas, sienten las vibraciones del suelo o por contacto entre ellas, y pueden establecer comunicación visual, aunque algunas especies que viven bajo tierra son ciegas.
Caminan en fila al impregnar el suelo de sustancias que los guían hacia la comida y de regreso al nido. Normalmente, se transfiere la comida de boca en boca. La reina tiene mayor tamaño que todas las demás hormigas. Comen néctar de flores y frutas, semillas, hongos u otros insectos, como moscas o cucarachas. Sin embargo, algunas especies pueden cazar reptiles, aves e, incluso, pequeños mamíferos. Como todos los seres vivos, toman agua, pero de gotas que casi siempre son más grandes que ellas. En la mayoría de las colonias solo existe una reina, aunque algunas especies cuentan con 2 y hasta 3. La mayoría de las hormigas viven algunos meses o, como máximo, un año. Algunas especies de hormigas pican o muerden para defenderse. Pueden habitar casi en cualquier sitio: desiertos, bosques, selvas, zonas urbanas o campos de cultivo. Si viven sobre plantas, las protegen cuando algún animal intenta comer sus hojas. Existen algunas especies venenosas como la hormiga bala, la bulldog, la de fuego negra y la africana. Su mordedura puede resultar muy dolorosa y hasta dejar quemaduras en la piel. Estas especies viven en países de Sudamérica, África y Oceanía. Sus nidos se componen de diversos túneles, algunos profundos, destinados al refugio de la reina, a almacenar la comida y al cuidado de las crías. Si uno de sus miembros de la colonia muere, las obreras lo llevan a un lugar específico dentro o fuera del nido, como si lo depositaran en un panteón. Cuando ocurren inundaciones, algunas especies se entrelazan para formar balsas y flotar hasta poder llegar a tierra firme, así protegen a la reina y a las crías. Así como las hormigas, que son muy especiales y pueden realizar grandes hazañas a pesar de su tamaño, todos tenemos virtudes y fortalezas maravillosas. Podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Rigoberta Menchú, la mujer con voz de trueno del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Apenas tenía 5 años, pero ya era necesario que trabajara. A veces había tiempo para jugar, a veces no, pero lo primordial eran los deberes. Ella era una niña maya quiché, por tanto, hablaba la lengua quiché, no el español. Ese idioma lo aprendió de grande, a los 20 años. En su mundo todo tenía nombre en quiché: sus papás, su hermano, sus amigos, los animales salvajes y los domésticos. El cielo, las nubes, la luna y las estrellas, todo se pronunciaba con los dulces sonidos de la lengua quiché. Su hogar estaba en el pueblo de Chimel, en el Quiché, una región de Guatemala, nuestro país vecino. Allí nació en 1959. Su nombre completo es Rigoberta Menchú Tum, apellidos mayas. Algo tan simple como eso había ocasionado que mucha gente la discriminara a ella, a su familia y a todo su pueblo. La población maya en Guatemala sufrió durante mucho tiempo discriminación, fue víctima de violencia y vivió en la pobreza. No había muchas oportunidades, menos cuando las personas se las negaban solo por tener un color de piel distinto, vestir diferente, hablar de otra manera. Antes, la gente no sabía que la diversidad nos enriquece. Creían que lo distinto era peligroso o no resultaba importante. No se daban cuenta de que aunque somos diferentes, nos une el deseo de ser felices y de que nuestros derechos sean respetados. Ella, Rigoberta, pasó por todo eso. Durante su infancia trabajó en las fincas de la gente rica y, cuando creció y se volvió una jovencita, migró a la ciudad para trabajar como empleada doméstica. La gente de origen maya era atacada todo el tiempo. Esa misma violencia se llevó a los papás y al hermano mayor de Rigoberta. Se quedó sola en el mundo. Tuvo que buscar una nueva familia y la encontró en un grupo de personas que protestaban y luchaban por el respeto a sus derechos para que nadie más sufriera, fuese golpeado, silenciado, ni encarcelado injustamente. Hace falta mucho valor para denunciar algo que es injusto y no debe de continuar. Ella lo hizo, alzó la voz, fuerte como un trueno, y exigió que la violencia contra los mayas quiché se detuviera. Todos tenemos derechos y deben ser respetados, gritaba. Con voz firme, exponía a quien quisiera escucharla y a quien no lo quisiera también: todos debemos vivir libres, seguros y sin miedo. Eso pedía para todos, en especial para su pueblo. Llegó el momento cuando su propia vida estuvo en peligro. Sus enemigos, los que querían seguir abusando de la población maya, querían capturarla. A pesar de su valentía, requirió escapar a México para salvar su vida, no por cobardía, sino para seguir su lucha desde nuestro país. Ya en tierras mexicanas, volvió a gritar fuerte, para que todos la escucharan. No más injusticias, paz para todos. En 1992 ganó el Premio Nobel de la Paz,
un reconocimiento a su trabajo por los derechos de los pueblos mayas de Guatemala. Este premio le facilitó los recursos para crear su propia fundación y continuar con su labor en defensa de los menos favorecidos. Ella sigue velando, incansablemente, por los derechos civiles. Esta no es solo una historia de sufrimiento, sino de orgullo, valentía, perseverancia y fe en que las cosas pueden cambiar. Es la historia de Rigoberta Menchú, la mujer maya, cuya voz, fuerte como el trueno, ha defendido los derechos de las personas. Te lo explico a color, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Maravillados por los colores brillantes de la naturaleza, los seres humanos aprendimos a extraer su esencia, los pigmentos. A partir de pigmentos que provienen, principalmente, de animales, plantas, árboles, piedras, ceniza, tierra y barro, hemos elaborado los colorantes naturales. Los siguientes son algunos colorantes que se producen en México desde épocas prehispánicas y que representan un valor cultural ancestral. Grana cochinilla. Es un insecto que crece y vive en los nopales. Los pueblos nahuas lo llaman nochestli, que en español significa sangre de nopal o sangre de tuna. De él se obtiene un brillante color rojo carmín, así como un intenso color púrpura. ¿Te atreverías a usar ropa pintada con insectos? Tranqui, tal vez, ya lo has hecho. Caracol púrpura. Este molusco vive pegado a las rocas que se encuentran a la orilla del mar, apenas por encima del agua, y donde la brisa de las olas lo ayuda a conservarse. En su cuerpo tiene una cápsula de tinta morada que suelta al sentirse amenazado. Este preciado colorante se recolecta sobre todo en las costas de Oaxaca y Chiapas, y se emplea mayormente en la coloración de telas. Evita comerlo en cócteles, pues está en peligro de extinción. El añil. Añil es una palabra árabe que significa azul celeste. Se le llama así tanto a un arbusto como al color azul profundo que se obtiene de él. En otras partes del mundo, a una variedad de esta planta se le conoce como índigo, e igualmente se le llama así al color que produce. Se sabe que nuestras culturas originarias ya cultivaban este arbusto antes de la llegada de los españoles, usaban sus hojas y tallos como medicamento y preparaban una pasta colorante que reservaban para la escritura de sus códices. También, la utilizaban para teñir sus telas y cabellos. Hoy es común que el añil forme parte de las tintas que dan color a la mezclilla. Por su tono oscuro, casi negro, se le compara con el color de la noche. Palo de tinte. Es un árbol espinoso que crece en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Entre los mayas es conocido como palo ec, palo de Campeche, o palo negro, por el color que se extrae de su madera. En el pasado, fue altamente valorado por los indígenas y muy codiciado por los extranjeros. Los puertos mexicanos de donde salía para venderse en el mundo eran a menudo asaltados por barcos piratas. El tinte de este árbol contiene una sustancia colorante que en la actualidad se emplea en pruebas médicas de laboratorio. Los pueblos mayas tienen la esperanza de volver a ver los extensos bosques de palo ec, hoy devastados por la tala excesiva. Limonita. La limonita es una mezcla de varios minerales. Posee un color amarillo terroso y, combinada con otras sustancias, resulta en una variedad de tonos verdes. Era utilizada por los antiguos mayas para representar elementos de la naturaleza como el maíz, los árboles y los jaguares en los muros de sus templos. El color amarillo extraído de la limonita se llamó, antiguamente, leonado por su parecido con la piel de algunos felinos. Otros colorantes. Por su color brillante y larga duración, los materiales antes mencionados son los más representativos de nuestro país. Sin embargo, hay muchos más que podemos obtener de la naturaleza. Tú mismo puedes conseguir algunos colores a partir de los productos naturales a tu alcance, como el rosa del betabel, el amarillo del polen de las flores, el café del polvo para preparar esta bebida, el rojo del pimiento rojo, el verde de las espinacas y el violeta de la cebolla morada. ¿Qué esperas para darle color a tu entorno? Se levanta el telón del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Después de la independencia, desaparecidas las limitaciones novohispanas, hubo más movimiento de actores y de más gente de la farándula. En San Luis Potosí, uno de los teatros más antiguos es el Teatro Alarcón, que vino a sustituir al que se incendió el 16 de septiembre de 1824, permitiendo que comediantes, actores, cantantes y poetas volvieran a divertir y a conmover a la población potosina. Su construcción, a cargo del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, empezó en abril de 1825 y fue concluida a finales de marzo de 1827. Se presentó en sociedad sin nombre alguno. Por mimetismo e inercia se le llamó Coliseo,
El cambio de nombre al de Teatro Alarcón sucedió entre la quinta y sexta década del siglo XIX. Es un espacio modesto y de diseño diferente, ya que no cuenta con un gran vestíbulo, sino que se entra directamente a la plaza de espectáculos. No solo por su arquitectura sino también por la sensibilidad del público potosino. A poco más de un año el Coliseo era famoso. Se le consideraba, según afirmó una compañía de cómicos, el segundo teatro de la República Federal Mexicana. Fue sede de diversas comedias, obras dramáticas, funciones de ópera italiana, juego de lotería, bailes de máscaras. Entre los artistas memorables que llegaron al Alarcón estuvieron Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, cantante de ópera, y el dramaturgo Manuel José Otón, quien se inició en el teatro con Herida en el Corazón, que se estrenó el 14 de octubre de 1877. En aquella época, cuando la cultura potosina se encontraba en la cuna, los espectáculos literarios fuertes eran las representaciones teatrales. En diciembre de 1900, el teatro sufrió un incendio que lo destruyó en su interior, quedando solo la fachada en pie. En 1910, con motivo del primer centenario de la independencia nacional, se decidió reconstruir el Alarcón y se puso manos a la obra para convertirlo en un teatro moderno, concluyendo la obra en marzo de 1913. Se le destinó, más que para teatro, para cine. Para 1936, el teatro terminó cerrando sus puertas. Posteriormente, fue adquirido por el Sindicato de Mineros Metalúrgicos. Se cuenta, además, que detrás de su magnífica y enriquecedora historia, este edificio alberga entre sus muros sucesos e historias paranormales. Hoy en día el edificio se abre para eventos especiales. Telpochcalli o la Casa de los Jóvenes, un lugar para aprender muchas cosas, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Durante la época prehispánica, ya existían las escuelas. Los mexicas, por ejemplo, ponían mucho cuidado en el buen funcionamiento del sistema educativo y por ello tenían dos tipos de escuelas, el Calmecac y el Telpochcalli. Al Telpochcalli asistían los jóvenes del pueblo en general o masehuales, quienes eran educados en las labores del campo, la guerra y para servir a la comunidad. Había un Telpochcalli en cada barrio o calpulli. De tal forma, todos en la ciudad tenían una academia cerca de sus hogares. Las familias de los mexicas pensaban que tener hijos era una bendición de los dioses creadores, pues ellos darían continuidad al linaje y a la comunidad. Por ello, resultaba necesario que aprendieran a respetar a los mayores, quienes portaban la sabiduría de la experiencia, y a la naturaleza, pues era una manifestación de la creación del universo. Algún día, cuando tuvieran edad, estos jóvenes celebrarían su matrimonio, conformando así un nuevo pilar en la organización social del calpulli. Por eso era muy importante que los niños aprendieran que todo en el origen del universo y en la vida misma estaba compuesto por una dualidad. Así, las energías masculinas y femeninas se unían para dar lugar a la creación. Todo el proceso educativo empezaba en la familia. Las mujeres enseñaban a las hijas, mientras que los hombres instruían a los hijos. Niños, niñas y jóvenes aprendían las conductas adecuadas y diferenciadas para cada género de acuerdo con su cultura. De tal manera, en la educación se combinaban muestras de amor y cariño de padres y madres a sus hijos con indicaciones de buena conducta y un espíritu de servicio a la comunidad. La educación empezaba en casa a partir de los 3 o 4 años. Los niños debían ejecutar tareas sencillas con dedicación y atención. Conforme pasaban los años, los trabajos se hacían más complejos. Los jóvenes aprendían los oficios del padre en el campo o fuera de casa. Mientras que las jovencitas, todas las labores de la madre, principalmente, las relacionadas con la administración y el sostenimiento de la vida en el hogar. Entre estas últimas labores estaban la alimentación, cuidado, limpieza, salud y la elaboración de prendas de vestir para la familia o para el intercambio comunitario. Cuando cumplían 15 años, los varones, por lo general, eran enviados por sus padres al Telpochcalli. Mientras que las jovencitas continuaban, instruyéndose en casa, junto a sus madres, en las labores ancestrales que las capacitarían, cuando llegara el momento, para unirse en matrimonio y formar una familia. En el Telpochcalli, los jóvenes aprendían cuestiones prácticas, vinculadas con el mundo de la agricultura, la caza y las artes militares. Aprendían el manejo de las armas como el atlat, un instrumento utilizado para proyectar pequeñas lanzas, el macuahuit, una especie de espada mazo de madera con filos de obsidiana, y el chimali, un escudo protector. Los jóvenes en el Telpochcalli también aprendían y ayudaban a las labores de mantenimiento y reconstrucción de los teocalli o templos.
Si alguno de los jóvenes o jovencitas mostraban habilidades para la pintura o la escultura, eran llevados por sus padres o maestros al Calmecac, donde los instruirían en el arte de escribir pintando y, en el futuro, registrarían la historia o el pensamiento de la cultura como tlacuilos. La menstruación en el mundo del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. ¿Qué cree y ha creído la gente alrededor del mundo sobre la menstruación? La antropóloga Rosario Ramírez nos dice que, a lo largo de la historia, a este hecho se le han otorgado significados diferentes y, a veces, hasta opuestos. Mientras que para algunas culturas la menstruación ha sido considerada como sagrada y un símbolo de renovación, para otras representa peligro, impureza y muerte. Como todos sabemos, la sangre es un líquido vital cuando circula dentro de nuestro cuerpo, pero cuando sale de él como resultado de heridas violentas o por enfermedad, es señal de que nuestra vida está en riesgo. Sin embargo, no es el caso de la menstruación, pues se trata de un proceso natural de los cuerpos femeninos que están sabiamente diseñados para sangrar sin provocar daño. Pero antes de que comprendiéramos el proceso, ¿te imaginas la sorpresa de los hombres al ver que una mujer sangraba y no moría? Su desconocimiento los llevó al miedo, al rechazo y, por lo tanto, a la estigmatización de las mujeres menstruantes. ¿Qué situación para las mujeres? Tal vez no entendían qué ocurría en su cuerpo, pero se sabían diferentes y poderosas. En 1890, el investigador James Fraser registró datos sobre la vida menstrual en tribus lejanas, en Australia. Durante su periodo, las mujeres tenían prohibido tocar las cosas de los hombres o caminar por los senderos que ellos frecuentaban. De hacerlo, tenían derecho a matarlas. En Uganda, las mujeres menstruantes eran consideradas impuras y las cosas que tocaban, excepto lanzas o escudos, debían ser destruidas. Algunas tribus norteamericanas como los llamados Dene consideraban muy atemorizantes a las mujeres en estado menstrual. Como solo verlas constituía un peligro para la sociedad, tenían que llevar un gorro especial de piel con flecos cayendo hasta el pecho por delante de la cara y se debían ocultar de la vista pública algún tiempo después de haber vuelto a su estado normal. Pensarás que esta forma de excluir a las mujeres es cosa del pasado, pero desafortunadamente, todavía existen las llamadas cabañas menstruales en varias partes del mundo, especialmente en el continente africano y en el Oriente Medio. Cuando las mujeres están sangrando deben retirarse estas cabañas ubicadas lejos de su comunidad, muchas veces expuestas a las inclemencias del tiempo. Además, se trata de poblaciones muy pobres que no tienen acceso a los productos de gestión menstrual, como las toallas sanitarias, papel higiénico, jabón o agua. No obstante, no todas las cabañas son desagradables. Abeba Batmaari, una mujer etíope, cuenta que en su país, cuando las mujeres están recluidas en estos lugares se cuidan y procuran unas a otras, preparan la comida para compartir y todas tienen la libertad de hablar y ser escuchadas. Cuentan sus secretos, sus retos y lo que les da alegría. Las mujeres más jóvenes reciben conocimiento de las más grandes y así van creciendo con sabiduría. En estas cabañas también realizan un festejo especial para recibir a las adolescentes que menstruan por primera vez. Se refieren a la menstruación como Yorababa, que quiere decir la flor mensual. Algo parecido ocurre entre las mujeres de algunos pueblos nativos norteamericanos, Sioux y Seneques, quienes durante el periodo menstrual, se retiran a los llamados tipi o tienda de la luna. El tipi lunar es considerado un lugar de descanso en donde las mujeres pueden alimentar su espíritu mediante cantos y rezos. Es un espacio de convivencia exclusivo para ellas. En lugar de toallas sanitarias, acostumbran usar musgo o sentarse directamente sobre la tierra para ofrecer su sangre a la naturaleza. En su cultura, la sangre menstrual es algo puro, nutritivo y sagrado. La costumbre de ofrendar el flujo menstrual relacionado con la vida y la fertilidad apareció también entre los pueblos eslavos ubicados en el noreste europeo. Tenían la tradición, al final del invierno, de llevar a las jóvenes menstruantes en trineo para que rociaran los campos con su sangre y garantizaran la cosecha del año venidero. Como te darás cuenta, hay formas muy diferentes de vivir la menstruación y de apreciar la sangre. Actualmente, en México y muchos otros países puedes encontrar espacios similares a los tipis lunares o a la cabaña etíope, se llaman carpas rojas o también círculos de mujeres. Búscalos y experimenta una forma más amable y amorosa de transitar tu menstruación. Una vez conté de Nina Guzmán García del libro Múltiples lenguajes de sexto grado.
por Aprende Fácil. Una vez me puse a contar los cuadros de papel del sanitario. Conté mis dedos y obtuve una cifra. Vi mi ropa y entre toda, resultaba un cierto número. Y pude contar los países y continentes en el mundo. Las fotos que tengo y seguiré obteniendo. El dinero que tengo ahorrado. Y muchas cosas visibles a mi alrededor, ventanas, puertas, focos y las calles que tengo que caminar para llegar a mi casa, las estaciones del metro. Pero quise contar los granos de arena del mar. O las células que contienen todos los seres existentes. Al ver el oscuro infinito, no supe calcular los astros. O la gente que ha muerto desde que nacieron los primeros hombres. Los insectos que viven en el jardín. O los poros del cuerpo de una persona, así como su cabello y el pelo de los animales. Hay muchas cosas que el hombre no puede enumerar, muchas. Y querer contabilizar todo es estar loco. ¿Cómo saberlo? ¿Vivimos entonces en un infinito lleno de infinitos objetos? ¿Cuántos planetas hay? ¿Cuál es el número más grande? ¿Cuántos litros de agua hay en el mar? ¿Cuánta basura hay en el mundo?